series. Buenas noches. Hoy vamos a comenzar entonces con una materia que se llama resolución de conflictos, que pertenece al sexto semestre de la academia. Lo primero que vamos a hacer es vamos a leer el capítulo 25 de Primera de Samuel, donde vamos a encontrar, ¿cierto?, una situación entre David, Abigail, ¿cierto?, y su esposo Nabal, bueno, incluyendo los pastores de ambos, ¿cierto? Y se produce una situación bastante conflictiva. Vamos a ver cómo, eh, cómo interactúa, ¿cierto?, todo este grupo, cómo se relaciona todo este grupo en medio de semejante conflicto. Comencemos entonces, vamos a leer el texto de completo del 1 al 44 y lo vamos a leer de 10 en 10, por favor. Si quieren, inicio. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo sepultaron en su casa en Ramá. Se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, rico, y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que les des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé dónde son, no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas esas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñanse cada uno de su espada. Y se ciñó cada uno de su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablar. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino y 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasa y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asno. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que es, todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada,
que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de este hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora, pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, te ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¿Sigo? Leo yo. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado. Hoy he de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta. Recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Miguel, bienvenido, buenas noches. Pensábamos que aún estabas de cumpleaños feliz.
Bueno, ya acabo de comer dulce. Qué bien, qué bien. Nos saludas a la amada nieta cumpleañera. Estábamos leyendo Primera de Samuel, capítulo 25, y va a ser nuestro texto, ¿cierto?, de consulta durante el resto de nuestra clase. ¿Qué queremos mirar el día de hoy? Vamos a ver la resolución de conflictos. ¿Cómo resolver conflictos? Si nosotros miramos, ¿cierto?, el texto bíblico, nos vamos a encontrar con montones de historias, ¿cierto?, que nos hablan de conflictos. Los conflictos son parte entonces de nuestra vida, de nuestro día a día. Entonces, los conflictos entonces estábamos diciendo que son parte de nuestra vida y son una fuente definitivamente de aprendizaje. No podemos, ¿cierto?, pensar que vamos a aprender, que vamos a vivir una vida sin conflictos. Siempre, siempre, toda nuestra vida vamos a tener conflictos. Y los hijos, ¿cierto? Para en el caso de los que son mamás, Miguel, que eres abuelo ya, ¿cierto? Nos toca enseñar a los que vienen que los conflictos son parte de la vida. Los queremos no, pero siempre va a haber un conflicto. El tema es saber, ¿cierto? Algo que me va a conflictuar, algo que me va a hacer tomar una decisión, ¿cierto? Que no es fácil, que va a tener que consultar desde mi ética, mi moral, ¿cierto? Mi relación con Dios primeramente. Y van a haber muchas consultas que internamente me tengo que hacer para saber cómo solucionar esa situación, cómo dar una respuesta, ¿cierto?, que sea realmente reflexiva, ¿verdad?, en relación a lo que está sucediendo. ¿Son una fuente de aprendizaje? Sí, definitivamente todos aprendemos en medio de un conflicto. Todos vamos a sacar, ¿cierto?, un buen aprendizaje en medio del conflicto. La idea, ¿cierto?, es no, en lo personal pienso que hay algo que frente a un conflicto no debemos, ¿cierto?, intentar solucionarlo de una vez. Nosotros generalmente nos volvemos reactivos, ¿cierto?, ante los conflictos, y la idea es tomar un respiro, orar, preguntarle al Señor, pedir dirección, ¿cierto?, pedir el consejo y buscar la solución al detalle. ¿Son inevitables? Sí. Si nosotros miramos el texto bíblico, ¿desde cuándo hay conflictos? ¿Cuál fue el primer conflicto al que se enfrentaron los hombres? Pues lo que pasó en el Edén. Lo que pasó en el Edén, ¿cierto? Se produce un primer conflicto. Adán y Eva, ¿cierto?, hablando qué podían y qué no podían comer, y lo solucionaron, ¿cierto?, porque fueron muy claros en relación a lo que el Señor había autorizado y a lo que no. Pero después hay un tercer personaje que se involucra, ¿cierto?, en el conflicto días más, horas menos, y es la serpiente. Entonces vemos un segundo conflicto. Solo que aquí, ¿cierto?, la serpiente de alguna manera manipula la información, ¿sí? Y la instrucción que el Señor había dado, ella la cambia. Y aunque Adán y Eva, ¿cierto?, la corrigen, ceden, ¿cierto?, a su petición. Y ahí vemos un conflicto. ¿Qué otro conflicto sigue después de eso? El reconocimiento de la falta, que no, el Señor viene, sí, como Dios viene, ellos están desnudos y lo que hacen es echarse casi la culpa el uno al otro, ¿no? En vez de reconocer el error. Claro. Entonces, si se fijan, ¿cierto? Sigue otro conflicto que era el asumir, ¿cierto? ¿Cómo inició todo? ¿Qué pasó? ¿Dónde dudaron? ¿Qué era lo que en realidad creían? ¿Qué fue lo que
cuál fue realmente la falta, ¿cierto? Y después incluso hasta en la provisión y las decisiones que siguen tomando después de eso, porque la idea, ¿cierto?, es evitar las consecuencias negativas ante un conflicto. Pero las hubo. Y hasta ahora, ¿cierto?, producto del pecado, nosotros vemos las consecuencias negativas de ese conflicto. Y si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que hay un conflicto entre Caín y Abel, después, ¿cierto?, Caín sigue, bueno, ahí vamos a enumeramos un poco más adelante. Son inevitables y debemos aprender a enfrentarlos. Y ojo con esto, porque nosotros vamos a encontrar un montón de material de resolución de conflictos, ¿cierto?, desde la psicología, desde la filosofía, desde la sociología, ¿cierto?, desde las otras disciplinas, ¿verdad?, desde las otras ciencias, y nos van a decir cómo hacerlo. Nosotros debemos enfrentarlos con la verdad, ¿sí? Y puse la verdad con mayúscula porque estamos hablando del Señor. O sea, ahí nuestra fuente y nuestra respuesta siempre será, ¿cierto?, la palabra viva. Entonces los conflictos son parte de la vida, son una fuente de aprendizaje, son inevitables, están desde los comienzos y debemos aprender a enfrentarlos con la verdad. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué ven? Estos son entornos, ¿sí? Cuando hablamos, diferente, cómo nosotros vamos a enfrentar los conflictos. Nosotros vamos a enfrentar los conflictos dependiendo del entorno en que hemos sido educados, ¿cierto? Del entorno en que hemos sido criados, del entorno, ¿cierto?, en el que hemos vivido, de la cultura que viene tras de nosotros. Entonces, a veces escuchamos ciertos comentarios. Hace unos días atrás estábamos trabajando con un grupo de niños. Entonces, uno de ellos comenta que en un salón, estoy hablando de niños de 8 años y de 9 años como máximo. Entonces, dos niños se pelean, un niño saca una tijera y le corta la cara al compañerito de 8. Todo esto en el salón de clase mientras la maestra está revisando un material de otra alumna que está cerca de su escritorio. Los demás alumnos avisan, ¿cierto?, y dicen qué está pasando. Entonces el otro compañerito, el que recibió la tijera en su cara, sacó un lápiz para enterrarle, ¿cierto?, el lápiz, y lo tomó de tal forma, ¿cierto?, para insertar justo en el pecho del muchacho, del otro niño. Estamos hablando de niños pequeños de 8 años. Por lo menos para mí son pequeños, no sé para usted. Y después, ¿cierto?, sigue los niños comienzan a gritar y el muchacho, ¿cierto?, como no le logra dar con el lápiz, tomó otra tijera y le fue a dar con la tijera al que lo agredió. Son entornos, ¿sí? Es lo que vemos desde la casa, una película, ¿sí? Porque si nosotros vemos televisión, si nosotros vemos las noticias, si los muchachos están viendo o jugando, y les tengo otra historia, creo que esa se las había contado también, estando de visita, bueno, estábamos compartiéndole a gente y todo, y pasamos de lugares en lugares, ¿cierto? Y llegando a una casa, estamos esperando en la sala y conversando, no sé qué. Y habían dos niños chiquitos jugando, ¿cierto? Hay un juego que en este minuto se me da el nombre, pero es como de roles. Ellos eligen uno y comienzan, ¿cierto? Entonces son sicarios, ¿sí? La palabra es esa. Entonces, la niña más grande, que la niña tiene 6 años, comienza a decirle al chiquito de 5 que cierto, que está jugando, y le dice, pero mátalo, mátalo, mátalo. Y le digo, ¿yo qué están jugando? No, es que él tiene que matar a ese hombre. Y le digo yo, ¿y por qué lo mata? O sea, ¿por qué tienes que...? No, me dice, porque en eso consiste. A él le pagan y él tiene que llevar el dinero a su casa.
¿sí? Para su familia. A él le pagan por matar. Ese es su trabajo. Entonces debe matarlo. Y el niño le decía, sí, no pude, pero se me escapó, pero ya lo voy a matar. Es un juego. Pero los niños, ¿cierto?, están pensando que es lícito matar por dinero. Entonces, los conflictos, cómo yo voy a estar dentro de un conflicto y cómo lo voy a solucionar, depende, ¿cierto?, del entorno en que también me levante, de la cultura. Entonces, estamos hablando desde las habilidades, desde el hogar, ¿cierto? Estamos hablando desde la escuela, llámese hogar, estrato no sé qué, ¿cierto? Llámese hogar donde estamos unos al lado de otros, ¿cierto? Y todo casi una favela. Llámese escuela, ¿sí? Llámese universidad, llámese iglesia, ¿cierto? Llámese calle. Esos son nuestros entornos y cualquiera es el entorno, ¿cierto? Cuando estamos hablando de relaciones interpersonales. Si yo estoy frecuente, yo me acuerdo que uno de mis entornos es el trasladarme, ¿cierto?, al colegio. Y siempre como tomábamos el mismo bus que pasaba a la misma hora con los mismos alumnos, porque en esa hora era el transporte escolar, eh, no era particular, sino que es público, entonces tú te subes a un bus y te bajas, ¿cierto? El viaje dura aproximadamente 40 minutos y ya comienzas a conocer durante prácticamente 8 meses a viajar con la misma gente y comienzas a conocerle, comienzas a relacionarte a pesar de que yo en mi caso iba en un colegio de niñas, ¿cierto? Y los otros iban a colegios de varones y las otras niñas igual, o sea, no estábamos en la misma escuela, pero ese era nuestro entorno y comenzamos, ¿cierto?, a identificarnos y a tener relaciones interpersonales entre nosotros, por lo tanto, hubo también situaciones. ¿Qué significa esto? Que la resolución de conflictos, ¿cierto?, también tiene que ver con el entorno en que yo me educo, en que yo me levanto, en que yo, ¿cierto?, interactúo con la gente y aprendo a ver cómo se relacionan y cómo van solucionando sus conflictos. ¿Cuáles son las herramientas que nos dan? Si lo vemos a nivel global, ¿cierto? Es decir, en el mundo en general, ¿de qué nos habla? De confianza y asertividad, ¿sí? De eso nos habla el mundo en general. Cuando nos habla, ¿cierto?, de la asertividad, es decir, de poder defender también y ponerme en el lugar del otro, de defender los derechos y el derecho de los demás, ¿cierto? Y las otras herramientas son las habilidades sociales, ¿cierto? Eficaces y adecuadas, porque yo puedo tener habilidades sociales eficaces, ¿verdad? Pero como matar al otro y pegarle porque tengo más fuerza, pero no es lo adecuado, ¿sí? Es eficaz porque el hombre me pegó, me gritó, me insultó, lo que hizo, pero yo, ¿cierto?, reaccioné o tuvimos una discusión porque no nos pareció algo, ¿cierto? Pero el tema es que pueda ser mi herramienta, ¿cierto?, que tenga no solo la habilidad social eficaz, sino que además sea lo adecuada para resolver el problema. ¿Cuál es la otra herramienta? Como les decía, tanto a nivel global como a nivel social y bíblico, ¿no?, de cristiano, el respeto hacia uno mismo y el respeto hacia los demás. Entonces podemos llegar claramente a resolver conflictos. ¿Qué tienen los conflictos? ¿Reconocen estos personajes? Ahí se le cortó la cabeza. Pero estos personajes son de intensamente, ¿cierto? Ella tiene que ver con la tristeza, entonces va con su agüita, ¿cierto?, de lágrimas, de una emoción profunda, y dice que es necesaria en ciertos eventos. Está la tristeza, entonces tenemos la ira, el enojo y tenemos el temor, el miedo profundo.
¿sí? La inseguridad que nos trae el conflicto, porque el conflicto nos trae todo eso. Entonces, hay un cúmulo de emociones y no solamente las actitudes. Yo puedo actuar, ¿cierto?, ante conflicto llena de ira, llena de enojo, llena de rabia. Es probable que no diga nada, pero en las actitudes, ¿cierto?, se va a notar. O puedo, ¿cierto?, llenarme de tristeza. Ante un conflicto, ¿verdad?, me puedo llenar de tristeza y estoy, ¿cierto?, siempre con la sensación de no poder llegar a solucionar nada. Y por otra parte, me puedo llenar de un miedo, ¿cierto?, que pasa a ser un miedo que me paraliza, un temor que me paraliza y que no me va a dejar actuar. Hay un temor que es propio, ¿cierto? Y que nos permite actuar, que nos permite avanzar y que es para preservar nuestra vida, como en el caso de un robo, de un temblor, ¿cierto? Nosotros experimentamos o alguien, sabemos que alguien nos va a acechar y nosotros tenemos la tendencia a correr, a actuar, ¿verdad? Y es bueno. Sin embargo, hay uno que nos paraliza. Los conflictos están llenos de emociones y nosotros necesitamos también poder reconocerlas y expresarlas. Conflictos en la Biblia, ¿cuáles vemos? ¿Cierto? Aquí tenemos a un Adán y Eva, ¿verdad?, en plena conversación con la serpiente. Tenemos Adán y Eva y la serpiente y el Señor, y ahí se van incluyendo, ¿cierto?, los personajes. Tenemos a Caín y Abel, tenemos a Caín contra el mundo, a los hombres y Dios, a Noé y los hombres, hasta estos días. Tenemos niños, ¿cierto?, en guerra. Y esto no es solo una fotografía, esto es una realidad. Tenemos, ¿cierto?, desde las pinturas de los jeroglíficos y todo lo demás, ¿cierto? Tenemos pintura rupestre que nos indica que el hombre siempre, ¿cierto?, ha estado en conflicto y ha estado en guerra. Esto es lo que vemos, ¿cierto?, que parece una caricatura, pero en realidad es lo que se ve en las escuelas y aún de niños pequeños que llegan a solucionar sus conflictos también en la edad adulta de la misma forma, con violencia. Eso, ¿cierto?, asumen que es parte del viaje en la resolución de los conflictos. David, Nabal y Abigail, ¿cierto? Veíamos a un Nabal, ¿verdad?, que acusa a los siervos de David y no solamente usa esto, sino que además él incluye otros sentimientos, otras emociones, ¿cierto?, que son la ironía, la burla, ¿verdad? El humillar, cuando el texto dice que él sahirió, dice, saherido, eso es, ¿cierto?, humillar a otra persona, tener actos, ¿cierto?, desde hacer algo a tener actos donde se humilla, se maltrata o se molesta a alguien. Y Nabal hace todo esto. Una cosa es que nosotros lo veamos, que lo podamos corregir, ¿verdad?, si tenemos la autoridad y tenemos para poder hacerlo. Y otra cosa, ¿cierto?, es sacarlo. Entonces, ¿qué queríamos con el tema de 1 de Samuel capítulo 25? Que nosotros podamos examinar el texto y ver qué herramientas usaron, cuáles, qué cosas pudimos ver ahí, ¿cierto?, de las que hemos hablado hasta el momento. Es decir, las emociones, qué cosas se dijeron, cómo se dijeron, ¿cierto?, para solucionar este conflicto. Si vemos esta imagen, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta de que cada uno tiene una pieza que podría fácilmente encajar con la otra. Lo que nosotros necesitamos hacer, ¿cierto?, en la resolución de conflictos es ver cómo llevamos, ¿cierto?, a solución esta otra parte. Entonces, pasos que podrían ayudarnos es reconocer y aceptar nuestras emociones, ¿sí? Emociones que van a identificar y van a respetar también las emociones de los demás. Yo reconozco, ¿cierto?, mis emociones, cómo me siento. En este caso, ¿cierto?, David, ¿qué dice? Vayan, ¿cierto?, a Nabal, que es, y le saludan en mi nombre y le digan, sea paz a ti, paz a tu familia, paz a todo lo que tienes.
¿sí? Y cuando le dice sabido que tienes esquiladores, entonces también es tiempo de poder sacrificar ese ganado que está siendo esquilado. El tema no es, supe que estás esquilando, ¿cierto? Quiero lana. No, él no quería lana, él quería, ¿cierto? Corderos para poder sacrificar y comer de ellos. Identificar los pensamientos que generó ante estos problemas. Por un lado, ¿cierto? Vemos a un Nabal agrediendo de diferentes formas, ¿cierto? A los hombres de David y a David. No solo los humilla, no solo los maltrata, no solo los molesta, sino, ¿cierto? Los ofende grandemente. ¿Qué piensa David al respecto? Entonces, qué pasos me podrían ayudar? Primero tengo que dejar de buscar porque cuando identifico los pensamientos que genero ante los problemas, generalmente el pensamiento primero es buscar no un responsable, sino buscar un culpable, que es diferente. ¿Ya? Porque si hablamos de responsabilidad, la responsabilidad nos cabe a ambos. ¿Ya? El tema es, ¿cierto? Dejar de buscar culpables. O sea, tú tienes la culpa, yo me lavo las manos. ¿Sí? Expresar lo que he vivido. ¿Qué dice David? Hemos estado, ¿cierto? Hemos cuidado de tu gente, hemos hecho tal cosa, las veces que salieron, ¿cierto? Tu gente con el ganado, nosotros los protegimos, en todos los lugares que ellos estuvieron, nosotros los cuidamos, y expresar, ¿cierto?, cómo lo he interpretado. Entonces Nabal puede decir, bueno, yo en realidad muchas gracias, mucho gusto, pero yo no le pedí que me cuidara a nadie. Eso usted lo hizo porque usted quiso. Expresar cómo me he sentido. Expresar qué me hubiera gustado que pasara, proponiendo cambios, ¿cierto?, para el futuro. ¿Qué voy a escuchar del otro? Lo que vivió, cómo lo interpretó y sus intenciones reales, cómo se sintió, qué le hubiera gustado que sucediera y propuestas para el futuro. Todo esto lo podemos ver en este texto, no solo en cualquier otro texto donde vamos a ver, ¿cierto?, un conflicto tras otro. Saúl y David, ¿sí? ¿Qué decir con ese tremendo conflicto? Y estoy relatando algunas cosas de Primera de Samuel, ¿no? Ana y Penina, otro conflicto, ¿cierto? Una mujer que tiene hijos y la otra que no lo tiene, compartiendo el mismo esposo. ¿Qué más? En el caso de Ruth, ¿cierto? Que no es un conflicto, nadie se pelea ni mucho menos, pero Ruth también, si se va o se queda con su suegra. Cosas, ¿cierto? Vamos viendo diferentes cosas que se dan. Cuando Abigail sale a su encuentro, ¿verdad? Abigail sale al encuentro de David, que viene en contra de Nabal. ¿Qué lleva ella? Todas las ofrendas, todo el presente, el vino, la uva, las pasas, las nueces, todo lo que se encontró en el camino. ¿Sí? Lleva el ganado, lleva todo, lleva sus mulas cargadas. ¿Y quién le advierte a ella? Un siervo le dice, reflexiona. Y es lo que nosotros necesitamos hacer en medio de un conflicto. ¿Cuál es? Le decía a alguien recién, yo no acostumbro dar tareas, pero vamos a ver qué nos resulta en este espacio. A la hora de hablar, considera lo siguiente. Cuida la comunicación no verbal. ¿Sí? Es decir, ¿qué están diciendo tus manos? Generalmente tus ojos, ¿cierto? Cuando yo estoy hablando con una persona y estoy solucionando un conflicto con esa persona, lo correcto es mirarle a los ojos. Lo correcto, ¿cierto?, es mirar de frente. Lo correcto es tener, ¿cierto?, las manos relajadas, mis piernas relajadas, es decir, nada cruzado, ¿cierto? Porque estoy mostrando en el fondo que estoy abierto a solucionar
el conflicto. Entonces, tengo que cuidar mi comunicación no verbal. ¿Qué hace Abigail? En todas partes, ¿cierto? Dice que ella está, primero envía gente delante de ella y cuando se encuentra, se bajó. Dice el verso 23, cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío. Ahí hay un lenguaje, ¿cierto? No verbal. Ahora, en estos días no nos vamos a tirar, ¿cierto? A bajar del vehículo, de tirarnos a la tierra o a hacer algo por el estilo. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una actitud de humildad, ¿ya? No de soberbia. De eso se trata. Hacer una petición y no una exigencia. ¿Sí? Estamos en el momento de hacer una petición. ¿Cuál es la petición en el caso de ella? Señor mío, sea sobre mí el pecado. ¿Quién cometió la falta? ¿Cierto? ¿Quién ofendió, quién humilló, quién maltrató? Fue Nabal. Pero ella va porque necesita proteger, ¿cierto? Su casa, su hogar, sus trabajadores, su familia. Y le dice, le hace una petición, sea sobre mí este pecado. ¿Sí? Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer preguntas y sugerencias, no acusaciones. ¿Sí? Generalmente la idea es que tú dijiste, tú hiciste, usted hizo, usted trajo, usted no sé qué, en lugar de decir yo hice, yo pensé, yo creí, ¿cierto? Así me sentí. Es que usted piensa, en ese momento, en el punto 4 nos volvemos adivinos, o sea, no adivinamos ni la lotería, no adivinamos ninguna cosa, pero cuando estamos en un conflicto y cuando estamos discutiendo, nos volvemos adivinos, es que tú piensas tal cosa. Y le decimos al otro, ¿cierto? Lo que nosotros creemos que piensa. Y le adivinamos el pensamiento, el sentir, las intenciones, todo. Nos volvemos adivinos. Y yo creo que, bueno, de paso debemos pedir perdón al Señor porque no necesitamos eso. ¿Qué es lo otro que debemos considerar? Hablar de lo que el otro hizo. ¿Sí? Eso tampoco, ¿cierto? Es correcto. ¿Qué voy a decir? Bueno, mira, yo en base a esta situación que se dio, actué de tal manera. Me voy a centrar en el tema. No nos vamos a poner históricos, nos vamos a sacar otras situaciones, ¿cierto? De paso. Voy a centrarme, ¿cierto? En lo que acaba de suceder. Y plantear los problemas, ¿cierto? Uno por uno, no acumulándolos. Eso es lo que necesitamos hacer, ¿cierto? Ahora, comentarios hasta aquí. ¿Qué piensa? Con Abigail, con sus conflictos, todo. A mí personalmente me cuesta mucho el tema de gesticular porque yo soy muy expresiva. Entonces yo si estoy molesta inmediatamente la gente va a saber que estoy molesta. Entonces mis emociones soy explosiva. Entonces por lo que he optado desde que conozco al Señor es mejor esperar a calmarme, irme a un rinconcito, orar y luego entonces intentar tocar el tema o a veces simplemente lo dejo pasar. Y aquí habla de no acumularlos. Entonces, bueno, pienso que hay mucho que trabajar, pero en ese sentido sí, porque a mí me hacen algo que me molesta, inmediatamente me transformo la cara. O sea, yo no tengo que hablar. Perdón, está Estás bien. en mute. Sí, sí, sí. Y ahora no se trata de eso. Ángela,
la idea es que poco a poco, ¿cierto? En la medida que, porque al final uno también va aprendiendo en el proceso, tampoco creas que todos dijimos, ay, estudiamos resolución de conflicto y de aquí en adelante, ¿cierto? Nosotros estamos listos, solucionamos los conflictos así, pero perfectos, ¿cierto? En ese tema. Y la verdad es que no, todos vamos cometiendo errores y en la medida que vamos, ¿cierto? Cometiendo esos errores, aún estando en medio del conflicto, podemos dar cuenta y decir, ah, sí, esto, fíjate que esto lo manejé bien, ¿sí? U otra persona te puede decir en el caso de Jerick, ¿cierto? Que generalmente el esposo es el que más está ahí diciéndonos, sí, mi amor, te felicito, lo manejaste bien, pero esto lo podías haber hecho mejor, ¿ya? Eso es, no, no, o solo a mí me pasa, ¿sí? Que el marido no le dice, no, mi amor, sí, súper bien, pero esto lo podía manejar mejor, o cambie esto, o no diga esto otro, o trátelo de esta forma. Pero es algo que uno, en la medida que lo va practicando, ¿cierto? Lo vas haciendo cada vez mejor. Así que no te frenes por eso, Ángela. Hay veces hay dos frases que cuando uno está así, por lo menos cada uno tiene que tomar conciencia de la emoción. O sea, tomar conciencia de la emoción es lo más importante porque es la única forma de solucionarlo, ¿no? Estoy enojado, estoy contento, o sea, tomar conciencia es un paso importante. Por lo menos Claro. te felicito, Ángela, porque ya tú tomas conciencia de decir, bueno, estoy enojada, voy a calmarme. Ya eso es grande, ¿eh? Porque la mayoría de la gente no toma conciencia cuando está enojado, sino que se disparan. Entonces, Claro. tomar conciencia de la emoción es lo más importante que hay. Hay dos palabras que, por lo menos en mi caso, me ayudan, ¿no? Perdonar y amar, perdonar y amar, perdonar y amar. Perdonar y amar. Entonces ya eso como que es un consejo que uno mismo se da, ¿no? Sobre todo cuando son peleas. Yo cuando voy manejando con Ginela, Ginela va al lado, coge por aquí, coge por allá, que no sé qué, que fíjate, que no sé qué, que cógeme, ¿por qué cogiste por aquí? Entonces yo nada más que voy manejando y diciendo perdonar y amar, perdonar y amar, y perdonar y amar. Y entonces a veces hasta uno, cuando ya uno se acostumbra, lo coge ya a relajo, ¿no? Ya después uno en vez nos hace lo que le da risa, ¿no? Ajá. Pero le voy a dar tu tip, Alejo. Claro. Sí, perdonar y amar, perdonar y amar, perdonar y amar. Ay, Jelly también lo necesita, no se preocupe. Y ahora Sí, cuando porque- me dice, lleva la ubicación y le digo, hay que voltear por aquí, le digo 2 cuadras antes. Ay. Sí, Y que, ya. hay, pero no sé qué, que viene no sé qué. Y yo cuando voy manejando, yo perdonar y amar, perdonar y amar, perdonar y amar. No sé por qué, pero he aprendido. Es una experiencia ya porque al principio sí me enojaba demasiado, ¿no? Maneja tú, pues. Entonces, como esa frase, ¿no? Entonces yo sabía que cada vez que abría la boca complicaba más la situación. Entonces lo que hago es que hago la operación inversa, ¿no? Cuando voy manejando, ¿Ya? yo digo, jefa, ¿para dónde quiere que coja? ¿Para la izquierda o derecha? Entonces, hoy, ¿Dónde voy? y aquí para algo jocoso, hoy que iba manejando y hacía papel de Waze, ¿no? Que, a 200 metros, por favor, ir a la derecha. Entonces ya lo cojo porque Como al de broma final, ya. porque ¿qué voy a hacer? Claro. Bueno. ¿Qué más Eso era como comentarios? contribución al tema. Gracias, Miguel. ¿Qué más? Seguimos. Yo creo que todos los días uno aprende, o sea, en el proceso de la vida, todos los días es un resuelve de conflictos. Hay unos enormes, unos más grandes, otros más chiquitos, pero en general Sí. uno constantemente está resolviendo conflictos. Y creo que todos los días del Señor a uno, digamos, porque yo no sé si a ustedes les pasa que en ese proceso de aprendizaje uno vuelve y choca con la misma piedra muchas veces hasta que por fin entiende cómo reaccionar.
y puede que en el proceso, en determinada situación, reaccione correctamente y a la siguiente meta la pata en eso que usted había dicho que ya podía reaccionar correctamente. Entonces, Abigail me impacta porque, o sea, la mujer increíble, ¿no? Ujú, Maravillosa ella, entendió que realmente ganar era hacer lo que hizo, ¿sí? O sea, entendió el propósito, o sea, porque a veces uno cree que el conflicto se genera porque los seres, yo pienso, ¿no? Ese es mi sí, pensamiento propio, los seres humanos tenemos esa tendencia a ganar. ¿Quién tiene la razón sobre el otro, no? Entonces esta mujer logra sí. entender que no se trataba de quién tenía la razón, sino digamos el propósito mayor de lo que iba a hacer si ella Mm, lograba convencer el corazón de David, ¿no? De no tener que ir mm, y, porque iba a eliminar a su pueblo prácticamente, ¿no? Él iba con hombres equipadísimos mm, y dijo, pues no quiso, entonces pues vamos a ver, ¿no? Y sale esta mujer y dice, no, pero tranquilo, calme, si usa las palabras. Entonces es como esa invitación correcta a entender que el ganar no significa tener la razón, ¿sí? ujú. Sí, Sino como ver en el Señor siempre como el propósito mayor, ¿no? Yo creo que ella tuvo esa visión de entender que lo que estaba haciendo era evitar una guerra. claro, Entonces ella me impacta, o sea, a mí me parece increíble. Además de bella, entendida. claro. Haremos un poco de Entendido. Abigail, Queremos un poquito. por lo bella y por lo entendida. Ujú, claro. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va, porque no, la mujer sí nos da sopa y seco, Ujú. de verdad. Continuemos. Acá vamos. Entonces, cuando hablábamos, ¿cierto?, de cuidar la comunicación no verbal, estamos hablando entonces de mirar a los ojos cuando hablemos, ¿cierto? Pero principalmente mostrarnos próximos a la persona, que la persona sepa entonces que queremos tener, ¿cierto?, arreglar la situación. Una petición, ¿cierto?, no una exigencia a la hora de cubrir nuestras necesidades. Tenemos respeto por el otro, por lo tanto, nos vamos a mostrar, ¿cierto?, cooperativos para arreglar lo que se necesita arreglar. Preguntas, sugerencias, ¿cierto?, no acusaciones. Porque en el fondo vamos a conseguir, cuando estamos acusando al otro, actitudes de ataque. La persona se va a defender, ¿cierto? Y cuando ya entramos en esa esfera, definitivamente no vamos a encontrar ninguna solución. Y la solución las encontramos juntos. No volvernos adivinos del pensamiento del otro, definitivamente, ¿cierto? Y hablar de lo que el otro hizo, eh, no de lo que es, ¿cierto?, como persona. Y aquí y generalmente nosotros cuando hablamos, y por eso quería repasar este punto, generalmente comenzamos a atacar, ¿cierto?, las conductas. eh, em, el objetivo, perdón, es cambiar la conducta y una etiqueta nunca va a llevar una buena referencia. Entonces, si yo pensaría en hablar y decir, no, es que mira, este es un tal por cual, este hace las cosas así, no es súper egoísta, em, es que tú eres, ¿cierto? A ti se te nota desde lejos, tú eres mal geniado, ¿ya? No, usted es súper duro en esa, entonces le voy poniendo etiquetas a la gente, ¿sí? Entonces, primero estoy hablando, entonces, de una conducta, no estoy hablando del carácter de la persona. Me voy a centrar en el tema porque es de qué se está tratando la discusión y no vamos a sacar temas pasados. Vamos a plantear los problemas, no los vamos a acumular. Y eso significa que el resentimiento, ¿cierto? Es decir, problemas pasados con sentimientos pasados que vuelven a salir a la luz ahora, eso es resentimiento. Entonces, cuando el resentimiento además sale con mayor fuerza. Y eso debemos evitarlo como de lugar. Escuchemos al otro cuando habla, no lo interrumpamos, ¿sí? En este caso, ¿cierto? Abigail se humilló lo suficiente, él se bajó, ¿cierto? Y humilló su corazón. Nosotros perfectamente podemos humillarnos delante del otro. Decirle, bueno, ¿cierto? Te escucho, dime qué deseas hacer,
qué piensas, qué sientes al respecto. Y dejar que exprese también, ¿cierto?, en ese escuchar su emocionalidad. En el punto 9, ¿qué vamos a aceptar? Nuestras responsabilidades. El otro no es del todo responsable, ¿cierto?, de la situación que ha pasado. También, ¿cierto?, soy responsable de esto. ¿Cuál es la responsabilidad tal vez de David, ¿cierto?, de ir y si él está pidiendo algo, ninguna persona tiene la obligación de darle nada. Por mucho que él si lo cuidó, fue de mutuo propio. La decisión fue de él. Nadie se lo pidió, nadie le dijo, cuídanos, protégenos, no sé qué. A eso voy, ¿cierto? Entonces, a veces uno dice, no, mira, me hacen miles de favores y yo niego uno. Y la gente dice, ay, no, pero es que a usted le hemos hecho esto, otro, y usted se negó, ¿cierto? Y sí, pero no pude. En este caso, Nabal, ¿cierto?, se niega a enviarles cosas. Y David, ¿cierto?, claro, lo ofendió y todo, pero él podía haber dicho, o sea, ¿para qué nos vamos a meter con él, verdad? Si esta persona es así, así, así. No nos metemos con él, nos devolvemos, nos vamos, ¿sí? Pero él en su ofensa va a atacar a todo un pueblo. Vamos a escuchar, no vamos a interrumpir, vamos a aceptar también nuestra responsabilidad y no vamos a culpar del todo a los demás. ¿Qué vamos a ofrecer? Soluciones claras, soluciones, ¿cierto?, que nos lleven a un acuerdo, a una real, ¿cierto?, solución del conflicto donde mi emocionalidad, ¿cierto?, descanse, decante, no siga más y donde no haya, ¿cierto?, otra vez que contar la historia y yo hice y me dijo y yo le dije que no sé qué y al final terminamos otra vez resentidos. Haz ver, ¿cierto?, al otro que hemos entendido. ¿Sí? Puedo repetir alguna frase, alguna cosa, ¿cierto?, que le haga saber que he entendido, ¿cierto?, que reflejo las peticiones y que voy a destacar aquello en lo que estoy de acuerdo o que piense, ¿cierto?, que me lleve me haga un clic y me haga saber que estoy de acuerdo y llegando a la misma forma. ¿Listo? Eso en relación, ¿cierto? Voy a expresar también lo que me agrada de la otra persona. También lo voy a destacar, mira, te agradezco, siempre he admirado de ti esto es lo que en el fondo te hace valioso delante del Señor y así es como lo quiero ver y lo quiero seguir viendo, pero necesitamos solucionar esto. El 12, ¿qué vamos a evitar? La crítica inadecuada, los comentarios negativos, el sarcasmo, la ironía. ¿Sí? Eso solo responde el deseo de querer castigar al otro. Siempre va a ser el deseo de querer castigarlo, de humillarlo, ¿cierto? De buscar una venganza y no soluciones. Ese es un tipo de venganza. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preguntar. Y vamos a preguntar al otro, ¿qué puedo hacer, ¿cierto?, para mejorar las cosas? No qué puedes tú, qué puedo hacer yo. Ahí yo lo redacté mal, ¿no? La idea es que yo pregunte, ¿cierto? Dime qué puedo hacer para mejorar esto. Cometí este error, cometí esta falta, ¿cierto? Porque debo asumir también mi responsabilidad. ¿Qué hago? ¿Cierto? En este caso, David no solo acepta la ofrenda de parte de ella, ¿cierto? Además que David ha sido, ¿cierto?, coronado rey, pero dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo también? Y él dice, ¿cierto? Y promete también bendecirla a ella, favorecerla a ella en determinado tiempo. Interésese por las actividades, ¿cierto?, del otro. Sea amigo, muéstrese también, ¿cierto?, en amistad. Busque un ambiente adecuado que facilite el hablar. Ante cualquier cosa, ¿cierto?, busque un ambiente adecuado, un ambiente tranquilo, íntimo, ¿cierto?, y que sea un espacio natural para ambos, que nadie se sienta, ¿cierto?, fatigado ni hostigado.
Entonces, lo que nosotros consideramos cierto, definitivamente va allí. La resolución de conflictos no es violencia, que era lo que les conversaba, ¿cierto? Hace un rato sobre el tema con los muchachos, que los muchachos piensan hoy en día que la resolución de conflictos va a llevar violencia, que yo debo gritar, que debo pelear. Eso es la forma. Si nosotros aprendimos mal esta parte, ¿sí? En relación a cómo solucionar el conflicto, si nosotros aprendimos mal eso y son conductas aprendidas, ¿por qué no podríamos aprender a solucionar de buena forma un conflicto? ¿Sí? Aprendimos a gritar, aprendimos a golpear, aprendimos a manipular, a alzar la voz, a matar incluso. Sí, tenemos actitudes amenazantes con la gente. Y eso también provoca ciertas situaciones. Yo he escuchado gente que dice, no, en tal lugar se bajarían, lo matarían, o sea, si hace eso en tal lugar, le harían tal cosa, le harían tal otra, le harían tal otra. ¿Sí? Y eso son conductas aprendidas. Nosotros podemos, ¿cierto?, desaprender esas conductas y aprender nuevas formas para solucionar nuestros conflictos. ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué creen? Yo creo que una de las conversaciones que uno tiene casi siempre, o sea, bueno, te voy a hablar desde mi opinión, ¿no? Pero ustedes ¿Ya? me asientan si les pasó o no les pasó. No, Es no. que uno casi siempre cuando está en estos temas del conflicto y de todo, uno dice, es que así soy yo. No sé si les pasa que uno siempre dice, pues yo así soy y pues de malas más o menos, o sea, ¿sí? Ujú. Pero si algo le ministra a uno, digamos, el Señor con los años y con el tiempo, Sí, es precisamente que esa es como la frase más sin sentido que puedes decir, ¿no? Porque evidentemente Dios es un Dios que nos transforma, es un Dios que nos hace nuevas criaturas, entonces ese es que así soy yo, no es cierto, ¿no? Es como la mentira más grande exactamente. que Sí, uno puede decirse a sí mismo para tratar de controlar un escenario, controlar un conflicto. claro. Entonces, me llama la atención esto de que podemos desaprender y Ujú. podemos volver a aprender lo correcto. O sea, tenemos la capacidad de dejar de hacer lo incorrecto para pasar a Sí, hacer lo correcto. sí. Eso me... Y entonces me acordaba de esa frase célebre que solo yo he dicho así. No, Diana, eso yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿cierto? Viendo cómo hacemos. ¿Qué más? A mí definitivamente que el papel del Espíritu Santo y en la entrega, de entregarle la vida al Señor es esa, porque Ujú. muchas veces yo sabía que mi conducta estaba mal, mi reactividad estaba mal, y así como dice Anita, por supuesto que lo dije cientos de veces, así soy, tengo tantos años y nada me va a cambiar. Pero es ahí cuando definitivamente sabes que estás haciendo mal, que intentas cambiarlo, pero es que en tus fuerzas no da. Entonces, es cuando yo conozco al Señor, cuando dejo que el Espíritu Santo empiece a trabajar, es cuando sin tan siquiera tú pedirlo, ya empiezas a ver que va cambiando. Ujú. Porque cuando te hacen esas cosas que antes te ponían tan furiosa y ahora reaccionas de una forma distinta, es porque ves que el Espíritu Santo y el Señor están trabajando allí. Sí. Así que pienso que es fundamental eso porque humanamente siempre nos vamos a dejar llevar por la carne y por lo que hemos sido, Mm. pero ya cuando el Espíritu Santo toma el control sobre todo eso, definitivamente que el cambio lo ven los demás, tú lo ves y puedes decir, wow, reaccioné así y te autofelicitas. Bueno, yo me autofelicito. Te felicitamos, Ángela, te vamos a felicitar.
Y el Espíritu Santo también, el Señor va a decir, bien, dices Ángela. Bien. Pero definitivamente que yo en mi fuerza, y lo hablo desde mi caso, no podía. Ujú. Así que ahorita sí, gracias al Señor. Todavía falta mucha tela que cortar, pero ahí vamos. Qué bueno. Sigamos en eso. ¿Algo más? Oremos entonces y dejemos hasta aquí, ¿cierto? Con el ánimo también de poder desaprender, ¿cierto? Aquellas actitudes que no nos ayudan, ¿cierto? Ese yo soy así, ya no soy así. Esa se murió hace rato. Ahí si no, pongo una lápida por ahí en algún rincón de su casa que le recuerde que ya se murió, ¿sí? El pasado ya se murió. Ahora hay otro viviendo. Miguel, oras por nosotros y nos despides, por favor. Sí, con mucho gusto. Padre, agradecemos hoy las lecciones de cómo reaccionar ante los conflictos. Saber que no solamente luchar o huir es la solución, sino también el Espíritu nos capacita para poder responder, poder comunicarnos de la forma que sea agradable a ti. Tenemos que aprender mucho. Esto es una carrera de resistencia. Muchas veces las emociones nos sobrepasan y tenemos que tomar conciencia de ello, Padre. Y ayúdanos a tomarla. Ayúdanos a que tú nos indiques cómo reaccionar ante cada situación. Saber que como tú perdonaste, nosotros también debemos aprender a perdonar y también aprender a amar y comprender a veces que detrás de un mal carácter hay una mala historia. Y eso nos hace ser compasivos con el prójimo. Te damos gracias, tus hijos que te quieren, que aprenden de ti. Y en el nombre de Jesús, todos que te amamos, te decimos Amén. amén. Y amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Amén, Miguel.